Sí, bueno. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, verso 6. Capítulo 10, verso 6, dice así. Perdón, es 11:6, perdón, hermano. 11:6. Vamos a prestar atención, dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dame Lucas capítulo 7, verso 23. Aquí nosotros necesitamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Necesitamos a Cristo como el líder, como el guía, como el consejero. Y si usted pretende ser exitoso, pretende salir victorioso, necesita usted renunciar a su voluntad. Porque si usted no renuncia a su voluntad, usted va a terminar decepcionándose. Esta es la palabra que dice el Señor. Y bienaventurado es aquel, todos juntos, que no halle tropiezo en mí. Esta palabra es escandalizo. Escandalizo es cuando una persona se ofende, cuando una persona se siente desanimada, se siente decepcionada, porque según él, Dios está obrando de una manera que para él no es correcto. Dios está haciendo las cosas de una manera muy diferente a lo que él esperaba. Y tienes que ser honesto. ¿Cuántas veces el Señor te ha marcado sobre tu trabajo, sobre tu economía, sobre tus bienes, sobre la educación de tus hijos? Y Dios mete la mano y ¿sabes qué sale inmediatamente del alma? No, Señor, por favor, ahí no. Por favor, Señor, así no, por favor, Señor. Y esa nada más es la evidencia de que tú te estás decepcionando, de que tú crees que las cosas se deberían de hacer como tú las has concebido. Y eso es peligroso. Es muy peligroso, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que es feliz, es dichoso, el que no se decepciona por cómo el Señor lleva a cabo las cosas. Vamos a ver 3 ejemplos. Están así como para dinamitarte la cabeza, hermano, porque Dios no nos da una explicación, no nos dice por qué lo hizo así. Lo que sí nos dice es que Él desea de todo corazón que tú no te decepciones de Dios, que tú no te desanimes, es lo que está diciendo. Vamos al libro de Mateo 11, fíjate, Mateo 11, capítulo 1, vamos a ver desde el 1. Tenemos aquí la historia de Juan el Bautista. Él había estado predicando un líder que venía y dice él, ya el hacha está puesta, gracias, a la raíz de los árboles. Capítulo 11, verso 1, por favor, de Mateo. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Jesús tenía la capacidad de instruir, de enseñar y de predicar. Tú y yo no la tenemos. Ni somos predicadores, ni somos instructores, ni tampoco tenemos capacidad de enseñar a nadie. Jesús sí. Convéncete, para que tires tus ideas, para que tires tus sugerencias, para que tu yo creo, yo pienso, lo eches a un lado y tú no te vayas a tropezar. Dice el verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Hagamos un alto aquí. Juan se había preparado 30 años. Desde niño, desde el vientre de su madre, lo apartaron. No pandillas, no idas al cine, no amigas, no aventuras al aire, no. Juan estaba apartado desde el vientre de mamá. Tenía un solo propósito, Juan, el avisar al pueblo
que venía, el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Ese era su único propósito. ¿Tú crees que él estaba esperando terminar sus días en la cárcel? No. ¿Tú estás esperando terminar tus días en la cárcel? ¿Tú estás esperando morir en un asilo ahí arrumbado como un mueble viejo del cual los tuyos se acabaron tus bienes y al final, como nadie quiso cuidarte, te arrumbaron ahí? ¿Has estado pensando terminar así tu vida? No, nadie. No te estás pensando quedar viuda o viudo. Tú no estás pensando eso. Pero, ¿y qué si al cielo se le ocurre que así termines? Y es ahí donde tienes que tener cuidado, porque Juan es instruido desde niño, Saúl, desde niño es instruido, y él se da cuenta que de repente él está en la cárcel ya, su ministerio, una preparación de 30 años, ¿y sabes cuánto dura su ministerio? Solo 6 meses. Y en 6 meses le están presagiando que le van a volar el cuello, le van a tumbar la cabeza. Y es ahí donde él empieza de alguna manera a tropezarse. Y él empieza a decir lo siguiente: vayan por favor y pregúntenle. Fíjate nada más lo que manda Juan el Bautista a preguntar. Dame el verso 3. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, llegó un momento que él pensó que no se estaban haciendo las cosas como quería, porque él, ahí en el capítulo, por favor, dame Mateo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Mira lo que venía él predicando. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Todos juntos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Juntos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál era la expectativa de Juan? Jesús viene a cortar gente. Jesús viene a justiciar. Él viene como juez. Esa era su predicación. Y Jesús le manda a decir: los ciegos ven, los cojos andan, los sordos son sanados, y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. Todo eso le quebró el eje a su carro espiritual a Juan. Todo eso le descuadró la teología. Y él dijo: pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo sé que el Mesías viene cortando gente. Y él venía perdonando personas, él venía sanando, libertando endemoniados. Y entonces en ese momento él duda. Él está de alguna manera tropezándose. Regresa por favor. Ahí en el capítulo 11, verso 3. 11:3. Le manda a preguntar. Es escandalizo. Se empezó a decepcionar. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Por favor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 6. Juntos. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús está diciendo que hay personas que se van a tropezar. Hay personas que se van a escandalizar. Hay personas que van a decir literalmente, no sé, te ponen en una obra, hay muchos hermanos y tú esperas que los hermanos te apoyen. Y al ver que ninguno mete la mano: ¿pero cómo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no meten la mano? No se vale. Pues esa es la iglesia y esos son los que tienen amor. Y al ver que nadie mete la mano, ¿sabes qué va a pasar? Se va a tropezar. ¿Qué dijimos que es tropezar? Se va a decepcionar. ¿Sí me explicó? Y al decepcionarse, se va a ir para atrás. Entonces Jesús, cuando oye que Juan el Bautista está preguntando, él le dice: feliz, dichoso es el que no halle tropiezo en mí. Es dichoso el que no crea que porque él pensaba que las cosas iban a ser y no se hicieron así,
Por esa causa no se va a tropezar. No, dice, él es dichoso el que dice, pues no entiendo por qué no lo hacen así. Yo esperaba que fuera así. Yo estaba pensando que así lo haría. Yo creía que así lo iba a hacer, pero si él no lo hace, él es Dios. Y no se tropieza. Levante su mano si me explico. Pero hay muchos que así. ¿Los has escuchado? Pero ¿cómo? Yo puedo esperar de los impíos que me hagan algo, los impíos que hagan daño, que me roben, que no me paguen, pero no de los hermanitos de la iglesia. ¿Sí los has escuchado? Según ellos, en su expectativa, en la iglesia no debe de haber eso. Pues déjeme decir que Dios ha permitido que trigo y cizaña crezcan juntos. Déjeme decirle que Dios ha permitido que haya tropiezos. Tanto es así que Él dijo, ay de aquel por el cual viene el tropiezo. Porque es necesario que venga, ¿qué? Tropiezos. O sea, dentro de la iglesia va a haber actos, va a haber actitudes, va a haber palabras, va a haber comentarios, va a haber acciones que algunos los van a decepcionar. Hoy al mundo pecador, ¿por qué no se vuelve a Cristo? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tanto huérfano? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto negrito muriéndose de hambre? Si hubiera Dios, hermanos, escandalizo, se decepcionaron. Y al decepcionarse ya no vinieron a Cristo. Ahora, es muy importante, hermano, que entendamos, vamos a ver ciertos tropiezos que no tienen regreso, hermanos. Hay algunos tropiezos que la gente se levanta y vuelve, pero hay otros que no tienen regreso. Déjame decirte que Jesús sabía, hermano, que la cruz necesitaba un traidor. Escúcheme, ponga mucha atención. Jesús sabía que Él iba a predicar la cruz, que Él iba a morir en la cruz, y para que se pudiera cumplir ese suplicio que Él iba a llevar en la cruz del Calvario, se necesitaba que hubiera una traición y se necesitaba un traidor. Y con todo y eso, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Y sabes qué sucedió? Lo escogió. O sea, Dios sabe que muchos de tus amigos necesitan venir a Jesús, que muchos de tus familiares requieren de venir urgentemente a Jesús. Muchos de tus enemigos, muchos de los que de alguna manera te rodean, sabe Jesús que necesitan venir. ¿Y sabes qué? Con todo y eso te va a escoger y sabe cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar al final. Que al igual que Judas, te vas a perder. Pero con todo y eso te va a escoger. Y ese es el gran problema. Ese es el gran peligro. Que a ti te va a usar si tú sigues poniendo a tu atención y diciendo en tu corazón, ¿por qué no se hacen así las cosas? ¿Por qué no las llevan a cabo? Si tú sigues con esas actitudes o abriendo tu oído a quien no debes de oír, déjame decirte una cosa, Dios te va a usar para ganar gente, para traer a tu propia familia de tu casa, pero al final a ti como un puente lo va a cortar y te vas a perder. Juan 6:70. El que Jesús lo haya escogido no le quita responsabilidad a Judas. Así como el que Jesús te escoja a ti no te quita ninguna responsabilidad. Tú eres responsable de las decisiones que estás tomando. Vamos a leerlo todos juntos. Jesús les respondió. ¿Qué les respondió? No os he escogido yo, juntos, a vosotros los 12, y uno de vosotros, a ver hermanos, ¿sí sabía quién iba a ser el traidor? ¿Sí sabía quién lo iba a traicionar? ¿Sí sabía que era importante escogerlo a pesar de que este era diablo y iba a traicionar? ¿Sí lo sabía? Eso es lo más tétrico. Hay tropiezos que ya no tienen regreso. Hay tropiezos donde la gente ya no se puede levantar, no se va a levantar. Por eso, hoy arrepiéntase si usted es de aquellos que en su corazón cree que conoce la voluntad de Dios o asume que usted puede controlar a Dios, porque no es así, hermanos. No tenemos esa habilidad. Jesús instruía, Jesús predicaba, Jesús enseñaba. El único que tiene esa habilidad es Jesús. Nadie más. Entonces, Mateo 26:24,
Ninguna responsabilidad, lo escoge, él es diablo, pero le deja su responsabilidad, como tú tienes tu responsabilidad. Tú quieres ser diablo, tú quieres de alguna manera seguir siendo usado para hacer de alguna manera cosas para el reino y que va a traer beneficios, tú lo vas a seguir haciendo, pero al final te van a cortar si tú no cambias tu actitud. Juntos, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, todos juntos, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es que entregado. Mira lo que dice Jesús. Bueno ¿qué? Bueno le fuera a ese hombre no haber. Pero dice que lo escogió. Porque la cruz necesitaba un traidor. Era necesario que hubiera un traidor en la familia de Jesús para que se pudiese cumplir la profecía. Mateo 24. Capítulo 24, en el verso 10. 24:10. Muchos juntos tropezarán. Entonces, hagamos un alto. Escandalizo. Desanimarse, decepcionarse, porque Dios está haciendo las cosas no como ellos querían, no como ellos pensaban. Muchos de los que estamos aquí, si no renunciamos a esas actitudes, a esas formas muy particulares de concebir a Dios, muchos tropezarán entonces, mira, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué puede el pastor entregar a su papá? ¿Por qué puede tu esposa, Luis, entregarte a ti? ¿Por qué Amber pudiera entregarte a ti, Alfredo, y a tu esposa? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se escandalizó, se decepcionó de la forma en que Dios está haciendo las cosas. Dijo, yo no creí que esto fuera así, yo no pensé que esto fuera así. Hay muchos de ustedes que se escandalizan por el tipo de alabanzas que se ponen. Dicen, debería de haber otras alabanzas, debería. Discúlpame, pero Dios no hace las cosas así como para que nosotros nos sintamos bien. Él es Dios y Él escoge lo que Él quiere para que se le alabe. Amén. Si a mí me dieran oportunidad de escoger, yo escogería hard rock, hermanos, me gustaba mucho el rock pesado. ¿Sí? Pero no estamos aquí para escoger lo que nos gusta. Estamos para escoger lo que al Señor le gusta. Y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado. Dice Mateo 10. Mateo capítulo 10. En el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A ver, ¿por qué estas personas de tu casa, por qué se te volvieron enemigos? Porque ellos se tropezaron en Cristo. Dame el verso 35. ¿Cómo puede ser posible, Eunice, que tu propio hijo mayor que tienes ahí, que le estás ayudando, o tus nietas, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra? ¿Pero por qué, Lázaro? Porque volvemos a lo mismo. Expectamos que las cosas se hagan como yo creo, como yo pienso. Te vuelvo a poner el ejemplo que es muy cotidiano, pero es que como en la iglesia están haciendo eso. Eso se hace allá en Tepito, eso se hace allá en Llantas, Acuitlapilco, pero no aquí en la iglesia. No, hermano, no, discúlpame. Dios permite que sucedan cosas hasta en la última cena. ¿Qué pasó en la última cena? ¿No había un diablo ahí? ¿Qué pasó en el huerto de Edén? ¿No había una serpiente ahí? ¿Qué pasó en el tiempo cuando salen todos ya? El mundo impío ha muerto, anegado bajo las aguas,
y de repente Noé se embriaga. ¿Qué no se supone que ya se habían muerto los malos? ¿Y qué pasó con el nieto? ¿No dice la escritura que lo vio desnudo? ¿Dice así o no? Dios hay veces permite cosas, pero el mensaje es este: bienaventurado todo aquel que no se decepcione de cómo yo hago las cosas. Es lo que está diciendo la escritura. Quiero ser enfático. Dios necesitaba un traidor para que se pudiera establecer la crucifixión, y Judas venía con todas las características para él poder entrar en ese molde. Hermano, por favor, pídele perdón a Dios por todo lo que has en tu corazón argumentado, por todo lo que en tu corazón has dicho sin entender que Dios no está para complacer a ningún hombre, que Él maneja las cosas como Él quiere y que a final de cuentas Él va a salvar a quien Él quiere, hermanos. Amén. Entonces, Pedro tropezó, lloró con amargura, hermanos, pero regresó. Judas tropieza, dice la escritura que se arrepintió, pero al final se colgó. Pedro lloró, Pedro dice que con gran amargura lloró, pero él fue a Cristo. Judas tropezó, pero él fue a los sacerdotes. ¿Sí te acuerdas que fue a los sacerdotes? Yo te pregunto, ¿tú con quién vas cuando te tropiezas? ¿Con quién vas para pegar el chisme y contar lo que según tú te tropezó? ¿Con quién vas? ¿Tú qué es lo que de alguna manera aquello que te tropieza, que te vas a tu cuarto secreto y aquí en tu corazón estás argumentando cosas y sacando cosas que según te tropezaron? Y puede ser que sí, pero no te dan ningún argumento, y eso es peligroso. Jesús nació para eso. O sea, tienes que entenderlo. Mira, fíjate nada más lo que dice este texto. La palabra tropezar, más escandalizón, dice que era un artefacto que se ponía como una trampa y se le ponía un cebo para cazar a la víctima. Y cuando aquella víctima que tenía todas las características para caer en esa trampa llegaba, ¡pam!, lo prendía la trampa. Es igual. Hay ciertas cosas que Jesús ha hecho y va a prender exactamente a aquellos que tienen que ser prendidos en esa trampa. Está hecho para eso. Por eso límpiate. Por eso purifícate. Por eso no te las des de que tú conoces el cielo. Ni tú ni yo lo conocemos. Hay uno que lo conoce. La Biblia dice que el que está en el seno del Padre, Él lo conoce. Y es el mismo que descendió y caminó aquí hace 2000 años. Él conoce el camino. Nosotros no lo conocemos. Entonces, te describo algunas cosas del apóstol, en este caso, Judas. Sabes, hay veces se puede estar muy cerca de Cristo, pero a la vez muy lejos en el corazón. Hay veces la gente piensa que entre más cerca de Cristo, menos oportunidad para perderse. Pues déjame decirte que Judas era uno de los 12 y se perdió. No te garantiza nada estar muy cerca, no te garantiza nada traer apellidos de Cristo, traer sangre de Cristo, de los judíos, no te garantiza nada. Necesitas recibir la advertencia. Dame Mateo 11, ¿sí? 11:6. Pareciera que Judas es el antibienaventuranzas. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Maldito el que se tropieza en mí. Pareciera que se puede establecer esta verdad de esa manera en la vida de Judas. ¿Sí? Y Judas es una advertencia, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí. Juan 6:15. ¿Qué fue lo que le tropezó a Judas? ¿Por qué tropieza? ¿Por qué se decepciona Judas? Mira lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, juntos, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta declaración se hace cuando Jesús acaba de alimentar 5,000. Judas, hermano, se cree que era fan de los celotes.
Judas es el único apóstol que vivió al sur, en este caso, del país de Israel. Todos los demás discípulos vivían en Galilea. Judas es el único que vivía, en este caso, en Iscariot, que se supone que era una región de Judea. Pero parece que tenía la esperanza de que hubiera un golpe de estado. Parece que él albergaba que viniera un Mesías que pudiera de alguna manera derrotar a los ejércitos romanos. Y ese es el problema, que hay veces tú vienes a Cristo y tú vienes con expectaciones, tú vienes con pensamientos, tú vienes con ideas muy tuyas. No son las ideas de Cristo. Entonces, cuando acaba de alimentar 5,000, cuando todo mundo ha venido para apoderarse de él, ¿y qué le querían hacer, hermanos? Rey. O sea, Judas está viendo eso. Jesús ha multiplicado el pan, Jesús ha expulsado demonios, Jesús ha sanado de alguna manera paralíticos, jorobados, los ha enderezado, ha hecho muchos milagros, y vienen 5,000, y vienen 4,000, y vienen muchos detrás de él. ¿Sabes qué dice Judas? Con esta gente podemos nosotros derrocar al gobierno. Con estos milagros, con esta multiplicación de panes, con este recurso, nosotros podemos hacer libre al pueblo. Pero él se da cuenta de algo, que Jesús, en lugar de quedarse para hacerse rey, vuelve a retirarse al monte él solo. Renuncia al poder, Jesús. Marcos 9:30. O sea, Judas quería que hubiese un Mesías que matara a romanos. Como tú quieres que haya un gobierno que te dé mejores sueldos, un gobierno que de alguna manera incremente, bendiga, cumpla tus expectativas. Discúlpame, eso es lo que tú quieres, pero no sé si eso es lo que quiera Dios. Y dice ahí, habiendo salido de allí, juntos caminaron por Galilea y no quería que nadie, ¿qué dice? Lo supiera. Dame el siguiente verso. Todos prestos atención, hermanos. Dice ahí, todos juntos. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, juntos, y le matarán. Ahí. Él está esperando un Mesías, hermano, que mate romanos, y Jesús empieza a hablar que él va a morir. Jesús empieza a hablar que es necesario perder la vida. Todo eso comienza a decepcionar a Judas. Juan 12:3. Capítulo 12, verso 3. Se vuelve a decepcionar. Repito, la palabra decepcionar es tropezar. Se decepciona. Él quería que se monetizara ese perfume y mira lo que hace Cristo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjate, de mucho precio. Y mira lo que hace Judas. Mira la expectación de Judas. Esto es importante que lo veas. Dame el siguiente verso. Juntos. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué dijo? Al que le había de entregar. Por favor. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A ver, hermanos. Decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción. Tú que vienes aquí, tú que llevas tiempo congregándote, tú que domingo a domingo te sientas en esa silla, ¿qué cosas te han decepcionado? ¿Cuál ha sido la expectativa que tú tenías del cristianismo? ¿Cuál es posiblemente la expectación que tú tienes inclusive de los líderes que manejan este grupo, que están encargados? ¿Cuál es la expectación de la misma gente que se reúne aquí? A tu parecer. Porque Judas estaba decepcionado. Y eso es peligroso para la vida de una persona que está buscando llegar al reino de los cielos. Hasta el final. Juan 13, por favor. Judas está esperando que el Mesías truene cabezas, que las aplaste, y en lugar de aplastar cabezas está lavando pies. Eso es algo que le rompe el eje de su carro espiritual. 13, capítulo 13, por favor, en el verso 4 de San Juan. 13, 4 y 5.
Juntos, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Por favor, verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y juntos, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué decepción! Él quería un Mesías que los hiciera libres. Y este es un Mesías débil. Este es un Mesías que en lugar que como Sansón, que con una guijada de buey mató 1000, y este viene a lavar los pies. ¿Qué crees que produjo en su corazón? Tropiezo. Repito la definición de tropiezo, póngame atención. Fíjese nada más. Ofenderse, desanimarse por la forma en que Dios obra. Y eso obviamente, al ofenderse, al decepcionarse, eso hace que entre incredulidad. Y eso hace que la persona abandone la fe. Porque él piensa que no debería de ser así, que no se debería de cantar así, que no se debería de mover la economía así, que no se debería de invertir las ofrendas para ciertos actos. Y la persona se ofende, se tropieza. ¿Qué más podemos ver? Amados, es peligrosa esta historia porque tú puedes caminar 3 años con Jesús, tú puedes expulsar demonios, tú puedes sanar enfermos, tú puedes tener un llamado como apóstol, pero al final, sencillamente decepcionarte y perderte, como lo hizo Judas. Esto le puede pasar a cualquiera. Por eso tenemos que estar muy atentos. La cercanía no garantiza seguridad, hermanos, salvación ni fe a nadie. ¿Sí? Tienes el ministerio, tienes a lo mejor la bolsa donde se junta la ofrenda, no te garantiza nada. Tienes que aprender a que lo siguiente, escúchame, no entiendo por qué están pasando estas cosas, no entiendo por qué lo están manejando así, no lo entiendo, pero una cosa sí sé, quiero seguir creyendo en Jesús. Si estamos aquí, no entiendo, me es difícil concebirlo, me es difícil explicarlo, pero una cosa sé, yo quiero ir tras Jesús. Esa debe de ser la actitud. Porque mientras tú estés con tu malicia, tú estés creyendo que estás facultado para decir cómo se debe de hacer la obra, hermano, solamente estás viendo que gradualmente la carcoma, la gangrena está tragando tus sentimientos, tu fe, y al final vas a abortar la misión. No vas a correr a Jesús, correrás a otra cosa, menos a Jesús. Entonces se cree que Judas le gustaba el dinero, hermanos. A Judas le gustaba manejar la ofrenda, a él le gustaba el poder. Fíjate sus inclinaciones, hermano. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Sí? ¿Qué más? Parece que él esperaba, Juan 6:70, por favor, que hubiera un golpe de estado, porque vemos que vio milagros, señales, muchas cosas vio en la mano de Cristo, pero como no se hacían las cosas como él pensaba, pues él terminó tropezándose. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué vemos, hermanos? Pedro, hermanos, esté muy consciente. ¿Se acuerda usted del joven rico? ¿Sí se acuerda del joven que dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, el joven rico se decepcionó de Cristo, porque Cristo le pidió todo. ¿Sí se acuerdan? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Están conmigo? Entonces cuando el Cristo de gloria le dice: a ver, solo una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo único que estaba buscando no es que fuera el problema el dinero no es el problema, sino que él tenía un apego al dinero. A él le gustaba el dinero, a él lo manejaba el dinero, a él lo movía el dinero. Sin dinero, él tenía la frase de: con dinero baila el perro. O sea, él creía que si no había dinero no había razón de ser. Entonces, por eso Cristo le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Bueno, dice la Escritura que él se decepcionó y se dio la vuelta y se fue. Judas hizo lo mismo.
Cuando vio que Jesús ni era un revolucionario, cuando vio que con Jesús no iba a tener ni siquiera una caja de ahorro para retirarse, cuando vio que con Jesús no había modo de dar un golpe de estado, dio la vuelta y se regresó, pero él lo traicionó. Eso lo hizo más grave todavía. ¿Sí me explico, hermanos? El otro se fue, se decepcionó y se fue, se largó. No, este lo traicionó y como quiera que sea se fue. Eso agravó su situación. Entonces, entendamos, Judas no se decepciona porque Jesús de alguna manera fuera demasiado humilde, demasiado santo. No, hermanos, no, ese no fue su problema. Mateo 24, por favor. 24:10. Mira lo que dice la Escritura. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El corazón de muchos solamente se está preparando, hermanos, para cuando empiece la ocasión. Cuando haya que manifestar tu decepción, tú vas a entender por qué entonces tus hijos te entregaron. Tú vas a poder comprender por qué tu padre te entregó, por qué tu hija, por qué tu madre, por qué tu nuera, por qué tu suegra terminó entregándote. Y cuando eso suceda, entonces tú tendrás que concebir, se había decepcionado de Cristo, por eso fue que terminó entregándome. Amén. Mateo 10:21, por favor. Pero ¿cómo puede ser posible que todos fueron gestados en el mismo vientre? Todos mamaron de los mismos pechos. Todos estuvieron sentados en la misma mesa, comieron el mismo pollo rostizado, vieron la misma película de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que todos llevaban el mismo apellido y de repente encuentras con que el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres juntos? Aquí tenemos la respuesta. Se tropezaron, se escandalizaron, se decepcionaron. Ellos tenían un escaneo muy diferente. Ellos tenían concepciones muy diferentes de Cristo. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué más podemos decir? Mira lo que dice el Salmo 50, por favor. ¿Cuál es la causa por la cual muchos de nosotros nos tropezamos? Mira, capítulo 50 en el verso 21, amado. Estas cosas hiciste y yo he callado. Juntos. ¿Pensabas de cierto? Todos juntos, por favor. ¿Pensabas que de cierto sería yo? ¿Como quién? Entonces, si yo creo que Dios es como yo, entonces yo tengo expectativas, que Dios va a cumplir las expectativas de mi corazón. Y si yo lo que quiero es dinero, no, Dios me tiene que dar dinero. Aquí en el púlpito dice que los pastores tan ricos tienen 2, 3 casas y viajan cada rato y se van de vacaciones. Aquí debe de haber dinero. Eso es lo que yo estoy pensando, porque yo pienso que Dios es ¿qué? Como yo. Pero no, Dios no es así. O sea, expectativas políticas, expectativas de economía, expectativas de un retiro, ¿sí? Hablando de un retiro, en este caso, en su vejez. Hermano, quedó decepcionado de todo. Así no era Jesús. Quería poder y Dios le ofrecía una cruz. Quería de alguna manera justicia y Dios le ofrece la gracia. O sea, Dios les dio cosas muy diferentes. Querían un rey que golpeara a los romanos y que los expulsara. Y mandan a un siervo que lava pies. Les rompe todo el eje, hermano. Toda la expectativa que tenían. Toda se la rompió. ¿Qué más podemos decir?
Hay dos opciones solamente: como Pedro, hay que orar, arrepentirte y volver a Cristo, o como Judas, venderte, irte, colgarte y nunca levantarte del tropiezo. ¿Cuál de esas es tu expectativa, hermano? El tropiezo de Judas, hermano, estaba contemplado en el plan de salvación. Ya lo dije, la cruz te mandaba, necesitaba un traidor. Y es lo mismo que puede pasar contigo. Si tú no dejas de expectar según tú y aceptar que Cristo hace las cosas de manera muy diferente, al final nada más te van a usar para atraer gente. Tú vas a ser el medio para que otros alcancen salvación y al final a ti te van a mandar al infierno. Precisamente porque terminarás decepcionado de Cristo. Salmo 55. La diferencia no la hace el tamaño, la cantidad, la medida del pecado, hermanos, sino hacia dónde corrieron cada uno. Juntadme mis santos, juntos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí está la clave. Ya lo dijimos. Judas corre a los sacerdotes. ¿Tú a quién corres cuando te decepcionas? Pedro corre a Cristo. Por eso dice aquí que los santos son los que hicieron un pacto con sacrificio. Ya lo vamos a explicar. Vayamos a Oseas. Veamos el trato que Dios trae sobre su pueblo. Oseas, capítulo 1, verso 2. Présteme atención, por favor. Oseas, capítulo 1, verso 2. ¿Qué piensan de esto, hermanos? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Mira, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a este profeta: cásate con una prostituta, ten hijos con ella, y cuando ella te sea infiel, ve, búscala y vuélvela a comprar. Hermano, ¿no es esto fuera de la razón? O sea, él estaba diciendo: cásate con una prostituta, al final tu matrimonio no va a prosperar, porque la prostituta no va a cambiar y esta prostituta va a ir a buscar sus amantes. Era lo que le estaba diciendo. Yo pregunto, ¿no es esto fuera de la razón? ¿No es esto así como, ¿por qué Dios hizo esto? Hermanos, Dios es Dios. Él hace las cosas como a Él le da la gana. O sea, tú y yo no tenemos la capacidad de explicar esto. No lo podemos explicar. Solo vemos que dinamitan al profeta. O sea, Dios le estaba ordenando al profeta, al hombre de Dios, llevar a cabo un matrimonio que al final iba a colapsarse, no iba a funcionar. Dos, ¿qué vemos? Le estaba llevando a destruir su reputación, porque todo el pueblo, dice en este caso del que rodeaba a Oseas, hermano, observaba al profeta cornudo. Mira, ahí va el profeta y va con Gomer, y él cree que esa mujer es digna y no se que se acostaron con todo el pueblo. Se estaban riendo de él. Y con todo y que él se fue y se matrimonió con Gomer, la mujer no cambió y la mujer se volvió a ir con muchos amantes. Un hombre de Dios casado con una prostituta quedaba descalificado. ¿Están conmigo? O sea, la gente no pensaría que eso había sido de parte de Dios. Cualquier persona tropezaría ahí, hermanos. Cualquier persona. Y repito, porque no se hacen las cosas como según tú se deben de hacer. Pero así es Dios. Fíjate nada más, entre los griegos, escandalón era una pieza de una trampa donde el cebo se colocaba y adrede para que cayera la víctima. Esto es así. Hay ciertos actos que Dios hace y los ha hecho para que el que de alguna manera cree que puede controlar a Dios caiga y no se vuelva a levantar. Cambiemos nuestra actitud, hermanos.
Oseas 1:2. Vamos antes a Lucas capítulo 2, verso 33, que te quede claro, hermano, Jesús vino como trampa para aquellos que se obstinan en creer que ellos saben cómo Dios se debe de conducir. Para aquellos que se obstinan en creer que Dios debe de hacer las cosas como según su justicia se los dicta. No es así, hermanos. Lucas capítulo 2, verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? De Cristo. Mira lo que se dijo de Cristo. ¿Juntos? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, juntos, he aquí, este está puesto, juntos, para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué te está diciendo? Este Jesús viene como una trampa. Este Jesús, por su manera de actuar, de hacer la obra, a muchos va a hacer que caigan en esa trampa y no se van a volver a levantar. Y a muchos que tengan la actitud humilde de decir, pues no entiendo, la verdad es que soy muy torpe, no comprendo por qué Dios lo ha hecho así. Y aunque le preguntara, no me siento con la capacidad de decirle, explícamelo. Yo sencillamente creo que Él es bueno y Él al final me dará una explicación en la eternidad si es que yo la merezco. Pero una cosa sé, Él es bueno y Él hace lo que Él quiere y lo que Él le da la gana. Si estamos entendiendo el mensaje, hermanos, mira que lo lleves a cabo, mira que tengas cuidado. Nosotros decimos, si me fallas, se acabó. Dios dice, si me fallas, te busco. Mira lo que dice la gracia. Sí, la gracia, hermanos, es tropezadero. A ver, hermanos, o sea, se va el hijo pródigo, se gasta todo lo que se juntaron sus padres, al final vienen harapos y el padre lo besa, lo toma, lo viste y lo vuelve a poner en un estado de hijo. ¿Y no se tropezó el hermano? Sí. ¿Se tropezó o no? Sí. A ver, hermanos, David adultera con Betsabé. David planea la muerte del esposo de Betsabé. David es el autor intelectual del esposo de Betsabé y se muere la mujer. Y al final David se lleva a la viudita y se casa con ella. Yo pregunto, ¿no es esto escandaloso? Y yo te pregunto, ¿y por qué Dios se lo permitió? Él es Dios. Él es Dios, mija. ¿Quién soy yo para decir, oye, qué maldad? ¿Cómo permiten eso? Hermanos, Dios permite esas cosas para que entiendan que la gracia limpia todo. Que si vamos a entrar, Alejandro, es por gracia y no por obras. Que cuando nosotros alegamos, porque juzgamos, porque criticamos, porque decimos que así se deben de hacer las cosas, es porque asumimos que somos más justos que Dios. Y si Dios quiso recibir al hijo pródigo, ¿yo quién soy para decirle que no lo reciba? Y si Dios quiso perdonar a David y permitirle que se llevara a la viuda, ¿yo quién soy para decirle, oye, ¿por qué haces eso, Dios? Por eso decía Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no crea que me puede corregir en las cosas, en cómo y cuándo y de qué manera las hago. Es bendito, es feliz, que se calle en la boca y que entienda que yo soy Dios, no hombre. Es lo que está diciendo, ¿sí? La adúltera que debería de morir, ¿se acuerdan la adúltera que tomaron, hermanos? En el lecho mismo del adulterio estaba fornicando la mujer, ¿sí se acuerdan? Ella debería de morir según la ley, apedreada. ¿Y qué hace Jesús? La toma, la defiende como abogado, aboga por ella y al final ¿qué le dice? Vete y no peques más. ¿Sabes cómo se llama? Gracia. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice la Escritura. Oseas 3. Capítulo 3, en el verso 1. Ahí estamos. Mira, dice así. Me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, juntos, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. 2, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer de
un hombre y medio de cebada. ¿Juntos? Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, la mujer, después de que se había casado, se va con sus amantes, la toman cautiva, y Dios le dice, ¿ya se la llevaron? Ya se la llevaron, Señor. Está roto en su corazón. Era su esposa, y hermanos, no era su amante. Era su esposa, hermanos, no era una cana al aire. Era su esposa, hermanos, no era un free, era su esposa. El corazón estaba roto, es como Dios enseña al pueblo. Dios tiene el corazón roto porque su pueblo es como una prostituta. Y tenía que enseñarle a través de Oseas cómo Dios quería tratar al pueblo. Entonces, ve y cásate. Le propone matrimonio a la prostituta. La prostituta de alguna manera entiende que ahora hay un hombre formal que está enamorado de ella y que le quiere dar una vida digna y que él sí quiere hacerla valer. Pero la prostituta, después de que está con él, no se siente satisfecha y se va tras muchos amantes. Y sabes, como cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, yo ya cumplí, entonces lo que viene es el divorcio, porque se supone que Deuteronomio 24 proyecta Deuteronomio 24:1, se supone que sí lo permitía, ¿sí? Y no vemos a una Gomer, hermano, que haya cambiado. La verdad es que no cambió para nada. Mira, dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta y se la entregará en su mano, hagamos un alto, y la va a despedir de su casa. Entonces la ley permitía hacer eso. Pero mira, el Eterno, mira cómo maneja este caso. Vete a Oseas, capítulo 3. Verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero. ¿Juntos? Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Fue infiel. ¿Y qué hizo Dios, hija? Vela a comprar de nuevo y trae la casa. Hermano, la ley permitía que se divorciaran. 30 piezas de plata dieron por Jesús. O sea, Cristo compra a la iglesia. Hermano, no le salió gratis la iglesia. Cristo la compró con dolor. Yo te pregunto, ¿cómo va el esposo llamado Oseas y va por su esposa y la esposa está siendo manoseada, está siendo amancillada por otros fulanos malolientes, mugrosos que la están violando, están con ella intimando? Y él llega y de repente dice, esa es mi esposa, ¿cuánto por ella? Fíjate nada más. Saca los ciclos de plata, paga por ella, da una medida de cebada y sabes que la toma y la vuelve a regresar con mucho amor, con mucha ternura. Repito, la ley permitía que se divorciara el hombre. Pero Cristo quería llevarnos a entender una cosa. Bienaventurado si no te tropiezas. Por lo que yo hago, por lo que digo, por la forma en que estoy yo manejando las cosas. Si tú no te tropiezas, tú eres bendito. Pero si porque tú crees que yo hice las cosas así, te decepcionas y te vas para atrás, déjame decirte una cosa, nunca te vas a volver a levantar. Eso es algo que debes de tener en tu corazón. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 1:23. Imagínate nada más. La iglesia se ha comportado como prostituta, la iglesia se ha comportado como infiel, la iglesia ha caído muchas veces y Cristo va a la cruz y Judas quiere ver a un Cristo fuerte, poderoso, un líder que derroque a Roma, y Cristo al estar en la cruz, más que verse fuerte y poderoso, se ve débil. Pero ¿sabes qué? Cristo va a la cruz a pagar por su esposa. Dice, juntos,
Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Débil, sin fuerza. Para los judíos ciertamente se decepcionaron. ¿Cómo querían a su Mesías ellos? Un caudillo, con muchos ejércitos, apaleando romanos. Pero no, Él vino a ser crucificado. Para gentiles locura, pero para judíos tropezadero. Se decepcionaron. Hasta la fecha están decepcionados. Y lo más tremendo, que un gentil como tú, que ni conocemos ni ápice de hebreo ni de griego, creemos en Él. Le amamos a Él. Para nosotros es valioso. Y cuando hace cosas con nosotros no le cuestionamos. Sí, Señor, lo voy a hacer. Ahora contaba, le decía yo a la familia que me habían mostrado en una visión una cara, hermanos, una cara muy particular, una persona con... Yo vi la cara, hermanos, de esa persona, ¿sí? Y me la muestran, y hay otra persona en una cama, y hay una mujer ahí que está insinuándole a es que está aquí el esposo, está una mujer que es su esposa, y esta mujer está insinuándosele a este hombre que es nada que ver ahí, pero él está ahí deleitándose. Y le dije que nos invitaron a ver a unas personas, hermano, muchas horas de camino, muchísimas horas de camino. Y cuando yo llego a ese lugar donde me invitaron, ¿a quién creen que me encontré? A ese que me mostraron en la visión 2 semanas atrás. Entonces yo le comento a los hermanos, yo digo, pues la verdad es que el camino es largo, hace mucho calor, está muy lejos la situación, pues lo que menos quiere uno es, ¿a qué te mueves? Si tu trabajo está aquí en Chimalhuacán. Pero son cosas, son formas en que Jesús se mueve y Él hace así las cosas. ¿Uno qué le tiene que decir? Nada. Sencillamente levántate y ve a hacer tu trabajo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, aquí vemos Éxodo 21:32, cómo el matrimonio roto, hermanos, es donde Dios explica su amor. No muestra un discurso en su explicación, sino más bien muestra un lecho vacío, hermanos, con un corazón roto. Oseas tiene el corazón roto. Dice aquí, si el buey acorneare a un siervo, esto es un esclavo, o a una sierva, esto es una esclava, juntos, pagará su dueño 30 siclos de plata. ¿Cuántas monedas le dieron a Judas por la vida de Jesús? 30. Dice que era una sierva. Oseas, por su mujer que se volvió esclava, también pagó siclos de plata. Nada fue gratis. El dolor en la cruz del Calvario, hermanos, solamente le dijo una cosa al diablo. O sea, cuando Jesús llega, hermanos, a pelear por la iglesia, no creas que empezó a regatear con el diablo y la muerte. Oigan, ¿les puedo dar 23 ciclos y medio, por favor? ¿Tú crees que llegó a hacer eso? Claro que no. O sea, a él le pidieron 30 monedas. Él pagó las 30 monedas. Tomó a su esposa y se la llevó. El diablo y la muerte se reían, es una prostituta, se ha entregado a muchos hombres, ha hecho muchas maldades, pobre Jesús se está llevando lo peor, la que todos han besado. Con todo y eso, nunca le quitaron el amor que le tiene a su iglesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Así como estaba, así se la llevó. No fue gratis, hija, pagó un precio. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque al ver aquí cómo el Señor toma y por un precio se lleva a su esposa, a pesar de que la esposa es indiferente, es infiel, hermano, todos aquellos que no se tropiezan en Cristo, ellos saben realmente qué quiso hacer Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver este pasaje, por favor. El libro de Salmo 55. Este es el llamado para cada uno de ustedes, hermanos. Tú puedes decir, el Señor me ha perdonado, yo soy salvo. Sí, hermano, pero necesitas renovar tus votos.
Tú puedes decir, pues no entiendo ni gota de lo que están diciendo. Bueno, una cosa quiero decirle, usted es un pecador, la paga del pecado es muerte. Usted necesita que alguien pague por usted. Juntadme, mis santos. ¿Quiénes? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En Israel, póngame atención, cuando Dios hizo un pacto con ellos, Él trajo animales. Hubo muerte. Fíjate, Calixto, hubo sangre. Hubo dolor. O sea, los animales eran partidos, Armando, a la mitad. Eran sacrificados ahí en presencia del pueblo. Y Dios le estaba mandando un mensaje. La sangre se tomaba y se aventaba a la mitad al altar. Y la otra mitad, Carolina, la tomaban y la salpicaban, Isaac, al pueblo. Salpicaban al pueblo. ¿Y sabes qué estaba diciendo, Lupita? Dios, hoy estamos haciendo un pacto. Ustedes con su Creador. Dame Génesis 15:9. Y esto es lo que Jesús quería decirles a este pueblo. O sea, el mensaje es, Beto, el mensaje es, Dios no está vacilando cuando te dice, apártate de tu maldad. Dios no está vacilando. Dice ahí, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Siguiente verso. ¿Todos juntos? Y tomó él todo esto, Abraham, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Hagamos un alto hasta aquí. Trae a los animales, Marquitos, los parte a la mitad, ahí en presencia de Dios. Dios le dice, ponlos aquí, pártelos a la mitad. Él los parte, se abren los animales, la sangre está corriendo, el dolor está manifiesto ahí en ese lugar. Y Dios le está diciendo, hoy estamos haciendo un pacto. ¿Estás de acuerdo, Abraham? Sí, Señor. Y le está diciendo Dios, de la misma manera que hice a esos animales, así te voy a hacer a ti si rompes el pacto. Levante su mano si me explico. O sea, Abraham, al estar cortando y hacer un pacto de sangre, él está diciendo, yo estoy consciente, Dios eterno, que si yo llego a romper este pacto, así mismo harás conmigo. Ese es el sacrificio de Cristo. Cuando tú lo entiendes, Jocelyn, ¿sabes qué? Llegas a apreciar a Cristo. Porque, Aurelio, a ti te tocaba que te partieran a la mitad porque has roto el pacto. Y toman a tu mejor amigo llamado Jesús y lo parten a él a la mitad. Con toda la intención de decir, yo te dije, Montserrat, que si tú rompías el pacto, lo mismo te iba a hacer como estos animales. No lo ibas a soportar, Luis. Y tiene que venir tu amigo Jesús e ir a la cruz y lo parten a la mitad a él. Hay sangre, hay dolor. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has partido a la mitad? Entienda, Jesús no está jugando. Él entregó su vida para que usted pudiera estar pactado con el Padre. Levante su mano si me explico. O sea, cada vez que venimos aquí a cantarle al Señor, cada vez que venimos a llorar delante del Señor, cada vez que le renovamos nuestros votos delante del Señor, es porque entendemos una cosa, Señor, vengo a confirmar que estoy en tu pacto. Si estamos aquí, hermanos, a eso hemos venido. Entonces, Éxodo 24:8, por favor. No fue un pacto de palabras, hermanos, sino un pacto de sangre. Rosita, vida por vida. Esa es la señal del pacto. Ok, lo parto a la mitad. Tú rompes el pacto, yo te rompo a ti. Es lo que está diciendo. 24:8. Ellos estaban conscientes de este pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, juntos, sobre todas estas cosas. Habla de
un contrato, si este es un contrato, como tú que entraste a trabajar y firmaste un contrato, es lo mismo. Pasas al altar, Señor, perdóname mis pecados, he sido perverso. El Señor pone su contrato, fírmalo. ¿Entiende lo que me estás diciendo? Yo, Janita, te voy a perdonar, pero entiende lo que le estoy haciendo a este animal. Tú me rompes el pacto, yo te parto a la mitad. No está jugando el Señor, Jaimito. Cada vez que los peregrinos llegaban, recuerden, ellos tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén. Y cada vez que llegaban con un palomino, cada vez que llegaban con un toro, cada vez que llegaban con un carnero, hermanos, y ellos derramaban sangre, ellos estaban de alguna manera renovando su pacto. Porque ellos sabían una cosa: necesitamos estar conscientes del pacto que estamos haciendo. Dame, por favor, el libro de Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, en el verso 22. Entonces, cada vez que ellos llegaban, hermanos, cuando yo digo, la sangre de Cristo me cubre, he orado al Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. ¿Sabes qué estoy diciendo? Estoy renovando mi pacto, Señor. ¿Por qué estoy renovando mi pacto? Y casi todo es purificado, según la ley. Entonces yo invoco el nombre de Cordero y invoco su sangre. Señor, yo estoy consagrado a ti, yo estoy purificado, Señor. Yo aquí estoy, guardando tu pacto. No sé si me explico. O sea, no es invocar la sangre, nada más. Imagínate fumando motita o viendo a la mujer del vecino y me cubro con la sangre del Cordero. ¿Tú crees que tiene sentido eso? ¿No es eso blasfemia? ¿No es eso la ira de Dios? ¿No es Dios viéndote maldades, invocando su sagrado nombre nada más a la ligera? Hermanos, guardar el pacto es obedecer. O sea, si venía el pastor y traía sus ovejas y las sacrificaba aquí, pero él no obedecía, el Eterno decía, no es sacrificio de sangre sin obediencia. No tiene sentido eso. No, me sacrificas tus animales, pero tú me obedeces. Si están aquí, hermanos, ¿qué vemos? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Juntos. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiere decir, tú que estás aquí, que no te has entregado a Cristo. Que para ti Cristo es aburrido, Cristo no cumple tus expectativas, Cristo no te dio lo que tú esperabas, Cristo te estorba, te arruina tus ilusiones, tus metas, tus planes. ¿Sabes qué quiere decir? Que si tú te mueres sin haber participado de su sangre, tus pecados no serán removidos. Y si tú te mueres sin que tus pecados sean removidos, recuérdoles, partían a la mitad el animal y decía, hoy hemos concertado un pacto. Tú me fallas en este pacto, yo te parto a la mitad como este animal. Entonces, ¿sí se dan cuenta la garantía de la sangre del Cordero? ¿Sí lo entendemos? Por eso, hermanos, Fanny, por eso Cristo es glorificado. Y por eso es Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso es digno de toda gloria. Por eso su pueblo, regrésame 55, Dios es santo y no trata el pecado a la ligereza, hermanos. No, jamás, jamás. ¿Sí? Jamás. Es 55. Salmo 55. Mira lo que dice hoy. Juntadme mis santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hicieron conmigo pacto, los que hoy estuvieron presentes y Dios partió el animal y dijo, hagamos pacto. Y ellos se comprometieron y dijeron, sí, Señor, aquí estoy para hacer lo que te agrada. Sí, Señor, aquí estoy para apartarme de mis maldades. Sí, Señor, aquí estoy para honrar tu sacrificio. Sí, Señor, no lo voy a tomar a la ligera. No, lo voy a valorar.
Yo no sé si mi papá, no sé si mi mamá, no sé si mi esposa, yo no sé si mi esposo, yo no sé si el pastor, no lo sé. Yo lo que sé es que estoy haciendo un pacto contigo. Es un compromiso personal. Pacto con sangre. ¿Te das cuenta por qué Satanás, cuando lleva al satanismo un alma miserable, ciega, lo lleva a firmar con sangre? Es la misma blasfemia, hermanos. Quiere blasfemar el pacto sagrado. Entonces, una vez que yo pacto, hermanos, quedo limpio y me reconecto nuevamente con el cielo. Eso fue lo que hizo Cristo. Hoy todos ustedes, quienes han pactado con sangre, pueden entrar a la presencia de Cristo. Ahí en el capítulo 9, por favor. Capítulo 9, en el verso 11. Hebreos, perdón, hermano. Dame desde el 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote está hablando del templo. Había 3 departamentos. El primero eran los atrios, el segundo el lugar santo y el tercero el lugar santísimo. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año y con sangre ajena. Era tan sagrado el lugar que el sumo sacerdote entraba con sangre ajena y primero ofrecía por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Y si el sacerdote no había sido honesto, si el sacerdote no había sido realmente sincero, a la hora de entrar lo mataba Dios adentro. Y era tan sagrado el lugar, hermanos, que le amarraban una cuerda, hermanos, aquí en la cintura, y el olán, la bastilla de sus vestidos, llevaba campanitas. Entonces cada que iba caminando, clink, 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 iba entrando y el pueblo sabía que ahí estaba. Cuando dejaban de sonar las campanitas, ¿sabes qué significaba? Ya lo mató. No comprendió que Dios no toma a la ligera el pecado. No entendió que lo único que lo podía librar era la sangre del pacto. Lo agarraban, lo empezaban a jalar con la cuerda. Estaba aventando humo, calcinado completamente. Eso, para que tú puedas entrar, lo hizo Cristo. Él entra al cielo, no al tabernáculo hecho de hombres, de manos de hombres, no, al cielo mismo entra. Presenta sus llagas, presenta su sajada que tiene a un costado. El cielo queda satisfecho y se abre un camino para que ahora todos entremos a adorar al Cordero. Dice ahí, ¿ok? Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, pacto. Lo cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por favor, siguiente verso. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, para que nosotros pudiésemos entrar. Para eso le permitieron venir a Roma a despedazar a los judíos y tirar su templo. Y cuando el templo, Lupita, es tirado, ¿sí? Ya no está en pie. Y ahora se abre una oportunidad, mijo. Siguiente verso. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden, juntos, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No servía, no era eficaz. Por favor. Dame el 11, bríncate el 11. ¿Juntos? Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, de los bienes venideros, ¿juntos? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por favor. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, un pacto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, hagamos un alto, al lugar donde solo entraba el sacerdote y eso se iba bien y salía vivo, entró Jesús. Y una vez que él entra, el velo se rasga de arriba para abajo y se abre el velo.
Y ahora cualquiera de los que está pactado puede entrar y puede hablar con el Señor y puede adorarlo y puede ser bendecido, pero solo porque tu sumo sacerdote se ofreció como un sacrificio. Y como sabían que el pastor no tenía la cualidad para guardar ese pacto y que lo iba a romper, entonces vienen y rompen a Cristo a la mitad, para que por la sangre del Cordero yo pudiera ser cubierto. 9:27 de Hebreos. Es peligroso. Y de la manera que está establecido para los hombres, juntos, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No veladoras, no mandas, no torre de marfil, no torre de la señora Carmela, no nada de eso. Lo único que puede ayudar a las personas se llama Jesucristo. Es el único que le puede dar seguridad al creyente. Pero el creyente está consciente, cada vez que ve a Cristo en la cruz, sabe una cosa: a Él lo mataron por mí. Él sabe una cosa: Dios no trata el pecado con ligereza. Él sabe una cosa: yo estoy en pacto y yo no voy a desobedecer al Señor. Yo voy a guardar mi pacto. Si estamos aquí, hermanos, pónganse sobre sus pies. Entonces te recuerdo, cada vez que ellos venían con sus animales y eran sacrificados los animales cuando estaba el tabernáculo o cuando estaba el templo, la sangre solamente manifestaba una cosa: hoy renuevo mi pacto con el Señor. Yo quiero invitarte para que renueves tu pacto. Ahora, con este entendimiento, que tú puedas decir: Señor, muchas gracias por Jesucristo. Señor, gracias porque estoy en el pacto. Señor, muchas gracias porque Él dio su vida por mí. Porque la Escritura dice: y casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión es: no se remueven las culpas. La palabra remisión es: no se quita la culpabilidad. Remisión es no solamente quitar la culpa, es hacer libre de la esclavitud que tenía, del pecado que tenía, de la mala costumbre que tenía. Si estamos aquí, alaba a tu Dios, alábalo, ahí en tu lugar bendícelo. La Biblia dice que Juan vio a uno como el Hijo del Hombre, el cual le dijo: yo soy el que se mueve en medio de los 7 candeleros. El Señor está presente, alábalo. Vamos, pueblo, si usted fue redimido, alábelo. Vamos, pueblo, si usted está en el pacto con Dios, bendígalo. Dígale que está agradecido. Dígale que está consciente que el Padre no trata el pecado con ligereza. Dígale que está consciente de todo el beneficio que el Cordero hizo por usted. Querido hermano, las Escrituras nos dejan ver: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Juan se estaba tropezando porque él esperaba ver el juicio, y sin embargo ve a un Dios lleno de amor, perdonando, sanando, haciendo libre, bautizando con el Espíritu. Y Juan dijo: esperaremos a otro, eres tú el que había de venir. Jesús le dice a sus seguidores: bienaventurado el que no crea, que Dios está haciendo las cosas mal. Bienaventurado. Bienaventurado el que a lo mejor no entiende, pero una cosa sabe: Dios es perfecto, Él sabe por qué lo hace así. Mandó a casar a Gomer con Oseas. El Señor es Dios, Él sabe por qué lo hizo. No es un permiso para estarse casando con prostitutas, no es un permiso para estarse casando con homosexuales, no. Pero hay cosas que Dios hace de una manera muy particular. Y aquí tienes que entender: cuando José supo que Jacobo iba a morir, José trajo a sus 2 hijos, a Manasés y trajo a Efraín. La costumbre decía que el mayor iba a ser bendecido con la herencia. Él tenía la primogenitura. Y entonces José pone al mayor
en el lado de la mano derecha de su padre y al menor en el lado de la mano izquierda. Y el anciano Jacob, en forma de profecía, pone la mano, cruza la mano y la pone sobre el menor, y la mano izquierda sobre el mayor. Y entonces José le dice: no, padre mío, no así, padre mío, este es el mayor, bendice al mayor. Y Jacobo le dice: no, hijo mío, no me estoy equivocando. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él sencillamente quiso bendecir al menor. ¿Quién le va a decir que no? Son sus maneras de trabajar. Dice la Biblia: Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién le va a decir al Señor que no? Yo quiero invitarte para que te puedas arrepentir, tú que has estado juzgando la obra de Dios. Tú que según tú las cosas se deberían de hacer como tú quieres. Discúlpame, pero una cosa tienes que entender. ¿Y qué si Jesús quiere que 70 veces 7 sigas perdonando? El mundo pecador sencillamente dice que aquí la ley del más fuerte es la que beneficia y la que ayuda a las personas a salir adelante. El que hace las cosas con toda la intención de que nadie se tropiece dice: si tu hermano viene y peca contra ti, ahí está Pedro diciendo: le perdonaré 7 veces. Y viene Jesús y le dice: no 7 veces, 70 veces 7. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Deberías de gozarte por las cosas que está haciendo Dios, pero has juzgado, has dicho: así no se debe de hacer. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están casando de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué le permitió a David llevarse a la viuda. Tú y yo no lo sabemos, y es mejor que ni abramos la boca. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así es que aunque veas a Oseas comprar a la prostituta de vuelta, aparte de que ya se había casado con ella, y ves que va y que la compra de nuevo, entiende, es el amor de Dios que no encaja, que no embona con tu cuadro de justicia. Así es Dios. Pídele que te ayude. Renueva tus votos hoy, hermano. Vuélvete un seguidor de Cristo.
yo quiero hacer sacrificio con sangre. Yo quiero hacer pacto de sacrificio contigo, Señor. ¿No es esto precioso, hermanos? El cuidado que tiene tu Padre por ti. El plan ya diseñado. Ruégale a Dios que no seas tú uno de los que ha escogido solamente para atraer a muchos y al final te vayan a desechar. Ruégale a Dios. Suplícale, dile, no lo permitas. Nunca tal acontezca, Señor, por favor, cámbiame, transforma mi corazón, Señor, cambia mi voluntad. No permitas que yo sea un Judas, Señor. Quiero ser como Pedro. Reconozco que me he tropezado, reconozco que he caído. Por favor, concédeme el arrepentimiento. Déjame llorar con amargura, Señor, pero déjame volver a tus brazos. No hagas lo que hizo Judas. Cuando se dio cuenta que había desatinado, en lugar de ir a Cristo, él fue a los hombres. Y después fue y se colgó. Hay personas que se tropiezan, ya no se van a volver a levantar. Pide al Señor que te libre.
juicio por sus propios pecados y después por los del pueblo. No, porque Él se ofreció una vez y para siempre. Entiéndalo. Ha ganado la vida eterna. La Escritura nos dice que la ley establecía somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto. Por tanto, Jesús nos es mediador de un mejor pacto, dice la Escritura. Aquí está. Porque si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Él es tu dueño, entonces serás salvo, dice la Escritura. ¿Cuántos confiesan a Jesús que Él es su Señor? ¿Cuántos creen en su corazón que deben de vivir bajo el pacto? Y con mi voz
Hoy lo entendemos. Estamos en un contrato, en un compromiso con el Señor. Pero para que pudiésemos estar amistados, tuvo que haber sido partido alguien y su sangre tuvo que ser derramada. Amén. Ese fue Cristo Jesús, hermanos, para que nosotros estemos en pacto con Él. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Rogamos que confirmes el pacto, Señor, en mis hermanos. Te pedimos, Señor, que ese pacto, Señor, sea manifiesto en sus vidas. La palabra dice, Señor amado, que el pacto antiguo no podía ser perfecto, Señor, a los que participaban de aquellos sacrificios, Padre amado, abluciones y diversas comidas. Pero el sacrificio del Hijo del Dios viviente, el cual ofreció su propia sangre, dice la Escritura, que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Le hemos recibido, Señor. Padre, le hemos aceptado de buena gana. Usted es nuestro Rey. Usted es nuestro amo. Usted es nuestro Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.